Les tengo noticias, bienvenidos a todos los que están aquí, bienvenidos a los que nos siguen. Les tengo noticias. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que hoy terminamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted ha estado los últimos 30 domingos con nosotros, usted ha estudiado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Increíble, hemos caminado a través de la historia de la iglesia. A ver, vamos a hacer examen, a ver, ¿quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, si no vuelvo y se les predico lo mismo otra vez, ¿ok? Lucas. Bueno, ¿Lucas era qué? Médico, doctor, ok. Y Lucas escribió otro libro, ¿cuál fue? Lucas. Ahora, en el libro de Lucas, el personaje principal es... Voy a volver a agarrar impulso aquí. En el libro de Lucas, el personaje principal de todo el libro de Lucas es Jesús, la historia de Jesús. En el libro de los Hechos, el personaje principal es Jesús también. Les hice trampita. Hemos estudiado mucho de Pedro y de Pablo, pero el personaje principal es Jesús, porque Pedro y Pablo lo que hicieron fue llevar el mensaje de Jesús al mundo. Ahora, note algo. Inicia la iglesia primitiva cuando el Señor la manda. El apóstol Pedro comparte ese gran mensaje y empieza una multiplicación impresionante hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy la iglesia ha estado hacia adelante. Pero en los próximos minutos vamos a ver capítulo 27 y capítulo 28. Y en capítulo 27 y capítulo 28 vamos a mirar aspectos importantes que en realidad pasaron desde el capítulo 1 de Hechos. ¿Qué quiere decir eso? Situaciones buenas, situaciones difíciles, situaciones de angustia, situaciones de tormenta, situaciones de milagros. Miles se convirtieron, mucha gente escuchó el mensaje. Pero cuando venimos al capítulo 27 y 28 pasa algo interesante. Empieza el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? El pastor Esteban estuvo compartiendo y nos dejó al apóstol Pablo el domingo pasado en Cesarea de Filipo. En Cesarea Marina. Es que como vamos a ir a Israel, ya he estado trabajando en el mapa esta semana y se me puso Cesarea de Filipo. Nada que ver con Cesarea de Filipo, es Cesarea Marina, que es un puerto precioso que está en el Mediterráneo. Si usted tiene el deseo de acompañarnos a Israel, hoy después de esta reunión tenemos la reunión ahí en el salón FL 102 al lado de la cafetería. Pero ahí en Cesarea de Marina, ahí estaba el apóstol Pablo y lo iban a llevar a Roma, prisionero. El deseo del apóstol Pablo en su corazón era llegar a Roma, era compartir el mensaje. Pero ¿qué está pasando ahora? El apóstol Pablo se va preso, o sea que se va con tiquete pago. ¿Me hago entender? Él sale con tiquete pago y él sale para Roma. Ahora, empiezan a haber algunas circunstancias un poquito complicadas allí en ese viaje y vamos a mirar muchas de las cosas que el apóstol Pablo vive en su cuarto viaje misionero. Son cosas muy similares a las que se vieron en los viajes anteriores. Por eso he titulado el mensaje hoy, Superando los tiempos peligrosos. ¿Quién estuvo en peligro esta semana? 3, 4, 5 manos. ¿Sabe qué? ¿Sabe que usted estuvo en un peligro impresionante? Lo que pasa es que la providencia divina permitió que posiblemente el carro que se iba a chocar con usted se fuera por otro lado. Porque el Señor dijo, todavía lo necesito. De pronto su corazón se quedó dormidito y de pronto el Señor dijo, uy, despiértemelo, ¡pum!, rapidito, porque todavía necesito que palpite porque lo quiero utilizar para algo más. La providencia divina significa el gobierno que el Señor tiene total sobre completamente todo. Y esa providencia divina muchas veces hace cosas que nosotros ni vemos que están pasando para nuestro favor.
Y ese es el amor del Dios que usted vino a adorar en este lugar. Ahora, momentos peligrosos vive la humanidad desde el momento que al inicio de las Escrituras el hombre decidió vivir fuera de la voluntad de Dios. De ahí en adelante se creó el peligro para el hombre. Se convierte la vida en un mundo caído. Vivimos nosotros en un mundo de mal, en un mundo de pecado, en un mundo de cualquier situación complicada, y empiezan a haber momentos peligrosos en nuestra vida. Leía un artículo y el artículo decía: ¿qué debemos hacer con los niños? ¿Invitarlos a evitar el peligro o invitarlos a sobrevivir del peligro? Y empecé a leer el artículo y me llamó la atención porque la persona que escribía el artículo decía: hay que enseñarles a evitar el peligro, pero hay peligros que no vamos a poder evitar, o sea que hay que enseñarles también a sobrevivir del peligro. Y nosotros como cristianos también tenemos esa tarea. ¿Cómo nosotros podemos evitar el peligro, pero también sobrevivir en el peligro? El apóstol Pablo hoy nos da una clase. No solamente el apóstol Pablo, sino los que iban ahí, pero liderados por el apóstol Pablo. Impresionante de cómo nosotros poder sobrevivir en los peligros, cómo nosotros poder salir avantes por todos esos peligros que nosotros tenemos. El enemigo está constantemente tratando de capturar su atención, la mía, para tratarnos de sacar del camino precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para poder salir adelante en todo momento. El día de hoy vamos a hablar de verdades que la iglesia debe vivir en todo tiempo. Hasta el capítulo 26 la iglesia se pudo mantener. En el capítulo 27 y 28 la iglesia se pudo mantener. En el capítulo 29, que usted va a decir: pastor, no hay capítulo 29. Sí hay capítulo 29. Lo está escribiendo Champion Forest hoy. Lo están escribiendo las iglesias alrededor del mundo hoy, porque es la historia de la iglesia. Y más adelante vamos a ver acerca de eso. O sea que abra su Biblia en Hechos capítulo 27, versículo 1. Y así dice la palabra del Señor. Y le voy a invitar que escriba, porque le voy a dar el día de hoy 8 elementos que encuentro en la Escritura que nos pueden a nosotros ayudar a caminar y a sobrepasar cualquier peligro que nosotros podamos tener en nuestro caminar. Versículo 1 dice así: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos, mire lo interesante, la primera parte dice navegaron, la segunda parte dice subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Ahora, note algo. Esta palabra que está aquí, ¿qué es? Subimos. ¿Plural o singular? Ay, unos poquitos contestaron. Venga, les explico qué es singular y plural a los que se les olvida. Ok. Singular. Plural, más que uno. Ahora, cuando dice subimos, ¿qué está diciendo? Ayúdenme a mirar un poco quiénes iban en el barco. Dice, subimos a bordo de un barco con matrícula tal que estaba a punto de zarpar hacia un puerto en la provincia de Asia, y nos hicimos al mar. Y nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. De los personajes que leímos en el capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 2, ¿iba quién? Iba Pablo, que estaba preso. Lo iban a llevar a Roma. ¿Quién más iba? Aristarco, de Tesalónica. Dice en el versículo 1 que iba un centurión llamado Julio,
Pero también iban otros 274 pasajeros en ese barco, 270 y algo. Pero también dice subimos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. O sea que, miren lo interesante, iba Lucas, iba Pablo, iba Aristarco, los tres de la iglesia, y los tres acompañando a Pablo en su situación. Aquí está el elemento número 1. Si tú realmente quieres salir adelante en tu vida, caminar en los propósitos divinos del Señor y vencer todos los peligros que nosotros encontremos en la vida, aquí está el número 1. Es que te lo quiero decir, pero apúntalo, tómale foto, recuérdalo, llévalo en tu corazón. Nunca te quedes solo, mantente conectado a la familia de Dios. Nunca te quedes solo. Mantente conectado a la familia de Dios. Ahora, es increíble que la experiencia que el apóstol Pablo iba a llevar en este viaje no iba a ser fácil. Pero lo que me encanta a mí, que en el momento más complicado, a pesar de que iba preso, el Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que permitieran que Lucas y esta persona de Tesalónica lo acompañara en este viaje. Estoy seguro que el apóstol Pablo hizo cualquier cosa para que ellos pudieran llegar con él. Mis queridos hermanos, es muy importante con quién caminas tu vida espiritual. Es muy importante quién está a tu lado en cada momento, porque iban a zarpar a un viaje y en el viaje habían cantidad de dificultades, cantidad de problemas, cantidad de situaciones complicadas. Iban a encontrar, Pablo no iba con la mejor motivación, él iba preso, él iba en circunstancias complicadas, pero a pesar de eso, su grupo de vida, sus hermanos en Cristo, su champion en casa estaban con él allí, acompañándolos en ese momento. ¿Quién es tu grupo de apoyo? ¿Quién es tu grupo que te levanta? ¿Quién es tu grupo que te anima? ¿Tienes alguien? ¿Confía en Dios? ¿Puede orar por ti? Cuando estás con Él se siente la presencia del Señor en medio de ti. Hay algo hermoso que pasa cuando están juntos compartiendo. ¿Tienes ese grupo, a alguien con quien tú puedas llamar? Por eso Hoy me emocionaba porque veía muchos hermanos haciéndose miembros el día de hoy de Champion Forest. ¿Cuántos más o menos? 50, alrededor de 50 nuevos miembros. Y hace 2 meses atrás 70. Impresionante. El Señor nos sigue dando una gracia muy linda. Ahora, ¿qué pasa? Me encanta porque estaban diciendo queremos ser miembros de Champion Forest. Queremos pertenecer a una familia espiritual. Yo te quiero decir, esta es tu iglesia local. Disfruta tu iglesia local, conéctate con tus hermanos en Cristo, vive con ellos, pasea con ellos, disfruta con ellos. Ahora, no se me van todos los domingos de paseo, vengan con ellos a la iglesia. ¿Me hago entender? Vivamos juntos y caminemos hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 2, recuerda que la vida no es una carrera de 100 metros, es una maratón sin obstáculos, o con obstáculos, perdón. Es una maratón con obstáculos. Ahora, ¿por qué te digo recuerda que la vida no es una carrera de 100 metros? Lo hemos escuchado cantidad de veces. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque para una maratón yo me tengo que preparar. Para una maratón yo tengo que planear. Para una maratón, si yo no planeo, no la puedo correr. A los 2 kilómetros me salgo. Tengo que prepararme. Yo tengo que prepararme para caminar la vida en Cristo, para poder encontrar su voluntad, para poder caminar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, mire lo que pasa con el apóstol Pablo ya en su viaje, cuando ellos zarpan de ahí, de ese lugar. Capítulo 27, versículo 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Estaban empezando a llegar un problema. Los tiempos de salida no fueron los mismos tiempos. La carrera se volvió demasiado larga. No habían salido en el tiempo que era. Y la navegación se generaba mucho problema. Y aquí dice algo, habían pasado las fiestas del ayuno. Las fiestas del ayuno era alrededor de octubre 5. Y entre octubre 5 y mediados de noviembre era demasiado peligroso navegar. Y el apóstol Pablo, que había estudiado tanto, les estaba diciendo a ellos,
Hemos perdido mucho tiempo y nos va a agarrar los malos tiempos, nos va a agarrar el mal tiempo en nuestro caminar. Vamos a vivir tiempos complicados. Ahora, miren lo interesante en el versículo 10. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que va a causar muchos prejuicios, tanto en el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Yo no sé si usted ha empezado algún proyecto en su vida donde usted dice, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto en lo que me estoy metiendo aquí, yo no sé por qué voy, pero de todos modos hay algo que te dice que sigas, pero tú vas sin paz y tú sigues dando pasos, pero sabes que no vas para ninguna parte. Nos pasa muchísimas veces, y pasa con una relación, pasa con un proyecto de trabajo, pasa con algo que a veces pasa porque estoy en un desespero, tratando de colgarme de cualquier cosa que pase por ahí para ver a dónde me lleva, porque no tengo claro en mi mente qué Dios tiene para mí. Y empezamos a meternos en cosas que no nos tenemos que meternos. Ahora, prepárese. ¿Por qué? Los peligros son muchos. Prepárese, porque los vas a enfrentar. Pero el Señor está contigo. En esta historia nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo seguía llevando la fuerza y la confianza en el Señor. Ahora, número 3, siempre esté atento al peligro. El enemigo ataca en cualquier momento. Venga la historia conmigo, versículo 11. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió al consejo del timonel y del dueño del barco. Bueno, aquí viene algo por lo cual nosotros nos metemos en tormentas. ¿Sabes por qué nos metemos muchas veces en tormentas? Las tormentas pasan por lo siguiente: porque yo la genero con decisiones que tomo. Las tormentas muchas veces llegan a mi casa o a mi vida porque alguno la genera y nosotros caemos en ellas. ¿Hay un generador de tormentas en su casa? De pronto está aquí. De pronto soy yo. Porque Dios las genera con un propósito divino. Quiere decir, Él las permite que pasa porque Él se va a glorificar, nos va a enseñar y algo grandioso va a pasar a través de esa tormenta. O sea que si estás en tormenta hoy, camina hacia adelante. Mantente pegado al Señor. Él va a sacar propósitos poderosos en esa tormenta. Y Él va a hacer cosas especiales en nosotros a pesar de que estemos en la tormenta. Versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. Ellos querían llegar a Fénice o a Fenice. ¿Y por qué querían llegar? Porque el puerto en que estaban no era un buen puerto para invernar. Tenga mucho cuidado con esto. Esté atento al peligro, porque a veces las comodidades nos llevan a meternos en peligro. La búsqueda de la comodidad. ¿Qué pasó aquí? Lo que está diciendo aquí era, como el puerto no era adecuado para invernar. Otra versión dice, como el puerto era incómodo, entonces dijeron, ay no, agarremos algo cómodo. ¿Sabe que muchas personas han entrado en tormentas financieras? Porque se sientan en su carrito y de pronto el carrito, pues el aire no enfría tan rápido. Y usted está haciéndole así, soplando a ver si le ayuda a enfriar al carro. Y usted se siente incómodo y usted de pronto ve el del lado que nomás el pelo se le mueve por el aire. Y usted aquí rogando de que algo pase con el suyo. Y entonces usted dice, estoy incómodo, me voy a comprar uno nuevo. ¿Es malo comprar un carro nuevo? No, gloria a Dios. ¿Es el tiempo? Depende de cómo está su presupuesto. ¿Y qué hace mucho? ¿O qué hacemos mucho? Nos vamos y decimos, no lo merecemos. Y nos montamos en ese carro nuevo. Y el aire nos empuja el pelo. Bueno, a mí no, pero a ustedes sí. Ahora, ¿qué pasa? El gusto nos alcanza hasta un mes cuando nos llega la cuota.
saqué por mi incomodidad, no esperé el tiempo y me fui a algo que no era el tiempo. ¿Alguien le ha pasado? Ahora sí vi muchas manos levantadas. Entonces, esté atento al peligro. El enemigo quiere que nosotros caigamos en ese peligro. El versículo de Proverbios 22, capítulo 3 es uno de los que más me encanta. Y dice lo siguiente ese versículo: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y la palabra es tan clara que nos está diciendo: van a haber peligros, vives en un mundo caído, wow, van a haber lugares que no tienes que visitar, llamadas que no tienes que hacer, relaciones que no tienes que empezar, inversiones que no tienes que empezar. Ten mucho cuidado qué miras, dónde estás, qué visitas. El peligro nos va a querer capturar. El enemigo tiene anhelo de tomar tu corazón porque no quiere que cumplan los planes divinos que Dios tiene para ti. ¿Qué tengo que hacer? Estar pendientes. La palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente, tratando de devorar a alguno de nosotros. Ahora, ¿por qué tomamos esas decisiones equivocadas? Muchas veces porque escuchamos consejos equivocados, porque seguimos a la multitud y porque dependemos de las circunstancias. Quiere decir, como está la circunstancia, pues hago. Los tres grandes errores cuando encontramos desafíos en la vida son atender el consejo equivocado, seguir a la mayoría y depender de las circunstancias. Esos son los tres grandes errores. Y muchas veces dice, pero todo el mundo está haciendo eso. Ah, bueno, entonces yo también me voy. Y eso fue exactamente lo que estaba pasando ahí. Número 4, nunca baje los brazos. Déjate animar por otros y anima a otros. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol, versículo 20, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Pablo estaba en un momento complicado. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, deberían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Ya todos estaban sin esperanza. El barco estaba sin control. Los vientos no estaban a su favor. Y de pronto Pablo se levanta. Pero me encanta porque a Pablo se le salió lo de nosotros, ¿no? Primero les dijo: acuérdese que yo se lo dije. Acuérdese que yo se lo dije. Y después de decir eso, él dice: debían haber seguido mi consejo. Pero ahora el versículo 22 dice: les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Quién iba a creer en ese momento? Pero el apóstol Pablo, cuando vio que todo el mundo estaba sin ánimo, él era una persona que podía traer ánimo, dar ánimo, porque él sentía el ánimo de su Dios en esos momentos complicados. Y esto es para ti. Cuando sientes que el Señor te está llevando en un rumbo, no importa qué tan difícil esté, nunca baje los brazos. Déjate animar por otros y anima a otros. No permitas que llegue alguien y te contamine con lo que traiga. No permites que llegue alguien y te contamine y te desanime. Hay matadores de sueños. Sepárate de ellos. Si el Señor ha puesto algo en tu corazón, lucha por eso. El apóstol Pablo sabía que quería llegar a Roma. Él tenía una tarea linda en Roma y él estaba haciendo todo lo necesario. Ahora, él sabía que necesitaba todo ese grupo también y los animó en ese momento, no solo para su bienestar, para el bienestar de todos. Y ahí está la lección. Si queremos seguir siendo la iglesia de Cristo, tenemos que mantener nuestros brazos arriba y animar a los otros. Es un ministerio precioso.
¿Tienes ese ministerio? ¿Eres una persona que anima? ¿O eres una persona que dices, usted sí es muy de malas? ¿Eres una persona que trae palabras de ánimo, palabras de esperanza? ¿Sabe que es interesante que el mismo apóstol Pablo escribe, y entonces queda la fe, la esperanza y el amor? Estas tres, pero la mayor de ellas es el amor. ¿Sabes? Porque cuando el Señor te llame, la esperanza no la vas a necesitar más. Cuando el Señor te llame, la fe no la vas a necesitar más. Pero el amor permanecerá para siempre. Esas fueron las palabras que compartí cuando mi papá partió exactamente hace un año atrás, hoy 1 de mayo, a la presencia del Señor. Y con mucha seguridad me pude parar aquí, delante de los que nos acompañaron en esa preciosa noche, a decir, Él siempre estuvo lleno de fe, siempre estuvo lleno de esperanza, tanto que le gustaba todo verde, todo verde. Pero ante todo, lo que más hizo fue dar amor. Ahora, no pierdas la esperanza. No la vas a necesitar cuando el Señor te llame. Pero si te tiene acá, es porque tiene propósitos divinos para tu vida. Sigue más adelante. Mantente conectado a la voz de Dios. Cuando lleguen esas tormentas a tu vida, el enemigo va a querer cortar la frecuencia. Va a querer que tú sientas que oraste y nadie te respondió. Va a querer desanimar tu desafío. Va a querer que te sientas inadecuado. Va a querer que te sientas frustrado, derrotado. Pero es interesante de que a pesar de que estaban en ese momento en un barco sin control, mira lo que pasa, y el apóstol Pablo dice, versículo 23: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Mira lo que dice, tú tienes que llegar a Roma, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Con quién estás navegando? ¿Te has puesto a pensar quién va en tu barco? Déjame explicarte quién es tu barco. Es tu círculo íntimo con el que estás yendo a muchas cosas. Ellos se están salvando hasta este momento porque Pablo iba en el barco. Una vez de las que venía un huracán, yo les he contado esta anteriormente, de esos que visita Houston y todo el mundo va y compra y trata de conseguir el agua y las cosas y las pone ahí, y nosotros decidimos con mi esposa no salir. Recuerdo que eso fue hace como alrededor de 14 años, cuando de pronto llegan unos amigos y tocan la puerta de la casa. Ellos estaban viviendo con unos familia hindú, y me pareció muy extraño que ellos llegaran a la puerta de la casa ese día, exactamente unas horas antes de que se acercara ese gran huracán que iba a visitar a Houston ese tiempo. Y recuerdo que abrimos la puerta, hola, ¿cómo están? Y nos dicen, venimos a quedarnos con ustedes. Y yo solamente así disimuladito miré que tanta agua traían, que no me fueran a tomar la mía. Se me salió lo humano, ¿no? Y les dije, ¿y por qué se vinieron? Y me encantó lo que dijeron. ¿Saben qué dijeron? Dijeron, porque yo sé, nosotros sabemos que ustedes están cerquita a Dios y Dios los cuida. Me pareció tan tierno que le dije, bien puedo así. Me convencieron. Pasamos ese tiempo juntos y el Señor nos cuidó. Te quiero decir algo. Es tan importante saber quién está en tu barco. Hay alguien en tu barco que te anime. Hay alguien en tu barco que te impulse. Hay alguien en tu barco que te ayude a pensar diferente, que renueve esos pensamientos, que te anime con la palabra del Señor.
porque allí va a haber bendición. Sigue más adelante. Mantente conectado a esa voz de Dios, porque el Señor me dijo, había comunión, había conexión. El Señor me dijo que yo voy a tener cuidado de ti y los que van en tu barco. Y los que iban en el barco eran otros sinvergüenzas. Esos eran sinvergüenzas. Pablo no, eran sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque eran presos, pero de verdad. Pero a pesar de eso, el Señor los cuidó. Número 6. Reclame la promesa de Dios para ti en tu caminar. Enfrentando todos esos momentos, reclama la promesa de Dios. Pero ¿qué necesito yo? Saber cuáles son las promesas de Dios. No puedo reclamar algo que es para mí cuando no sé qué es. Versículo 25 dice: así que ánimo, señores, confíen en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y empezó a decirles de que no es que iba a ser fácil. Y algo interesante es cuando dice, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla, que hay una lección gigante. Cuando yo estoy reclamando las promesas del Señor y el Señor me está llevando a través de sus promesas, no quiere decir que la navegación es fácil. Voy a encallar en algunas islas, pero el Señor seguirá teniendo cuidado de mí. Y eso fue exactamente lo que pasó con el apóstol Pablo. Ahora, cuando yo entiendo eso, el ancla de la estabilidad me ayuda. Porque hay algo interesante. El ancla de la estabilidad es la presencia de Dios en tu vida. Es cuando yo estoy fuera de control. El ancla de la estabilidad es la presencia de Dios en mi vida. Y esa presencia de Dios en mi vida tiene que recordar que hay promesas en la palabra para mí. Si no, mi mente me gana. Si no, mis miedos me encarcelan. Si no, mis temores me derrotan. Si no, el enemigo cumple lo que quiere hacer conmigo. Pero cuando yo sé que mi Dios es más grande que cualquier cosa, cuando yo sé que mi Dios tiene un poder inmenso y que tiene una palabra poderosa, entonces cuando sé que el Señor tiene un poder maravilloso, entonces yo descanso en su presencia, camino hacia adelante y digo que se haga lo que Dios quiere conmigo. Y sé que es lo mejor. Note esto. Isaías 43, 1 al 3 dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. La llama no te consumirá, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Eso te dice el Señor hoy. Y yo lo tengo que creer. Y yo lo tengo que reclamar. Y yo lo tengo que poner en mi mente, porque eso me genera el ancla de la estabilidad. En esa tormenta, eso me trae la paz de Dios. Versículo 42. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvar la vida de Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. El barco estaba encallado, pero otra vez se salvan. ¿Por qué? Porque Pablo estaba ahí. Porque Pablo estaba ahí. El Señor no promete una magia. Él promete un puerto. Y nos va a llevar cuando nosotros confiemos y nos movamos por fe. Y de pronto tu barco hoy se está moviendo demasiado.
y miras hacia atrás y antes no se movía de esa manera, pero sientes que las olas son más fuertes y empiezas a llenarte de temor. Recuerda, Él tiene un puerto seguro para ti, pero tenemos que confiar y movernos por fe. En ese momento en que estás, en ese momento, tengo que reclamar las promesas del Señor. Si yo centro mi atención en Dios, lo podré ver a Él, podré ver su grandeza y podré caminar con seguridad. Número 7, debes estar listo para un milagro. ¿Hay alguien listo para un milagro en este lugar? Tengo que estar listo para un milagro. Y usted va a decir, ¿y lo que ha pasado no es milagro? Sí, ha sido la providencia de Dios. El Señor cuidando ese barco. Ahora, note esto: el barco encalla, el barco se rompe. Ellos tienen que correr a una isla, tratar de nadar. Algunos agarraron maderos, algunos hicieron muchas cosas. Después ya estaban en la orilla, y en el momento de estar en la orilla ahí empezaron a prender fuego para calentarse y para comer, y de pronto una serpiente se levanta y pica a Pablo, lo muerde, y mire lo que pasa. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se le hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. ¿Cómo me preparo para un milagro? Tengo que reconocer que necesito un milagro. Tengo que reconocer que tengo un problema. ¿Cómo me preparo para un milagro? Tengo que estudiar la palabra y crecer para poder caminar en su voluntad. ¿Cómo me preparo para un milagro? Tengo que estudiar sus promesas y reclamarlas. ¿Cómo me preparo para un milagro? Tengo que tener tiempos intensos de oración y ayuno. Y cuando tú miras eso estuvo constantemente en la vida de Pablo todo el tiempo, cuando estuvo caminando de viaje en viaje, llevando y extendiendo la iglesia de Cristo. Tengo que ser generoso con otros y depender completamente de Dios. Entonces preparo la tierra para un milagro. Hermanos, no vivas el día a día. Proyecta. Prepárate para los grandes peligros. Descansa en la palabra, pero vive atento. Mi hijo está aprendiendo a manejar. Él dice que ya maneja muy bien. Pero íbamos en el carro y de pronto el de adelante frenó muy rápido. ¿Por qué este frena así? Ya se enoja y todo. Y le dije, ¿no te diste cuenta que hace unos segundos antes los carros que iban más adelante frenaron primero? Nunca te proyectes en la punta de tus zapatos. Mira el peligro que está adelante. Eso te permitirá caminar en el plan que Dios tiene para ti. Eso te permitirá descubrir y vivir claramente, dependiendo de lo que Dios tiene para ti. ¿Van a aparecer cosas de repente? Sí. Pero si estoy caminando con solidez y tengo un plan, el Señor me llevará a donde me quiere llevar. Ningún capitán responsable sale de viaje sin un plan de navegación. Debemos tener un plan de navegación. ¿A dónde vas en tu vida espiritual? ¿Tienes en tu imagen caminar a la imagen de Cristo? ¿Te estás proyectando a la imagen de Cristo? Dios quiere que des un paso en fe y entonces Él te mostrará el siguiente paso. Dios quiere que tú des ese primero paso en fe. ¿Sabes? Hasta que no se bajó la mano
no se abrió el Mar Rojo. Hasta que no se caminó las 7 vueltas, no se cayeron las murallas. El Señor quiere claramente que des un paso de fe, entonces Él te mostrará el siguiente paso. Wow, lecciones impresionantes de vida. Y aquí está la última: nunca dejes de compartir las buenas nuevas en tu historia, porque entonces el Señor te seguirá usando. ¿Qué pasa cuando el Señor ya cumpliste con tu propósito? Él te llama a tu presencia. Por consiguiente, si tú ya no tienes propósitos divinos, alístate que ya casi. Si el Señor te necesita, sigue compartiendo del amor de Jesús. Que alguien sepa que tú eres hijo de Dios, que tu vida es diferente, que tu vida tiene gracia y amor, que tú vives como un hijo de Dios, no perfecto, porque ninguno somos. Mi esposa dice amén durísimo, seguro que está diciendo por mí. Ninguno somos. Pero ¿sabes algo? El perfecto quiere caminar con hombres y mujeres que quieran escribir Hechos 29. Y mira lo que pasa en el capítulo 28, verso 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Llegó a Roma y le dieron el privilegio de alquilar una casa, y recibía a todos los que iba a verlo. Estaba preso, pero la gracia del Señor estaba con él. Estaba en tormentas, pero la gracia del Señor estaba con él. Estaba complicado, pero él no desaprovechaba la oportunidad porque alguien pudiera conocer a Jesús. Y el versículo 31 decía: y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Cuando miras todo el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que el Señor estaba con la iglesia, y estaba con la iglesia, y estaba con la iglesia. Porque el libro de Hechos no es la historia de Pedro y Pablo, es la historia de la iglesia de Cristo multiplicándose hasta ahora. Déjame compartirte esto. Hoy tú estás escribiendo Hechos 29 porque no está en la escritura. Y te voy a dar una versión de Hechos 29. Y los hermanos de Champion Forest, te lo voy a decir en Reina Valera para que suene más elegante. Y los hermanos de Champion Forest se reunían con un corazón ferviente y adoraban al Señor con todo su corazón. Y el Señor hacía milagros en medio de ellos. Y el Señor cuidaba y bendecía a sus familias. Y el Señor los usaba para su gloria. Y el Señor hacía que esta casa espiritual, que su casa espiritual, abriera el camino para los cielos, para miles de personas. Y la presencia de Él habitaba con ellos de día y de noche. Como ven ese Hechos 29. Y habían padres de familia que honraban a sus esposas y a sus hijos y daban testimonio de lo que Cristo hacía en su corazón. Y el Señor bendecía sus vidas y los usaba para impactar sus familias. Y sus hijos crecían en sabiduría y en gracia y en favor para con Dios y los hombres. Estás escribiendo Hechos 29 porque también puede ser otro modelo. Déjame irme a otro Hechos 29. Y se reunían los domingos en la iglesia de Champion Forest y habían perdido la pasión y solamente se veían y estaban juntos, pero la pasión y emoción de su corazón por servir al Señor se había ido. Y la iglesia
decaía y decaía. Y llegó una generación que no conoció al Señor. ¡Wow! Esa parte también está en la Escritura, por una generación que no fue capaz de extender el reino de Dios. ¿Sabe qué me emociona? Hablaba con una pareja esta semana. La pareja me decía lo siguiente: están recién llegados de Florida. Ellos me decían lo siguiente: pastor, estamos viendo un avivamiento en esta iglesia. Es un avivamiento, no es algo normal. Entonces me quedo con la otra parte de los Hechos 29. Y el Señor usaba a los unos y los otros, y se amaban y se cuidaban e impulsaban el mensaje, y llegaban a los pies de Jesús los que necesitaban de ser salvos. Qué lindo que así sea tu historia. Si así no es, yo te invito a que Hechos 29 se empiece a escribir de la mejor manera. Ahora, ¿y por qué lo puedo decir de esa manera? Y con esto termino. Porque tú y yo tenemos un Dios que cuando estemos en la tormenta podemos clamar a Él. Y cuando estaban en tormenta sentían la presencia del Señor. Y en los problemas que tenían descansaban completamente en Él. Y dejaban que su ansiedad se fuera. Y se dejaban abrazar del Rey. Y el Rey cumplía los propósitos divinos que tenía preparados para los fieles de Champion Force. Para los fieles de la iglesia de Cristo, de cualquier iglesia que estés conectado hoy. Para los fieles que seguían al Rey. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.